Y que muchas veces, y a mí esto me da mucha pena, pero lo he vivido en carne propia y lo he visto en mucha gente cercana, no somos conscientes de eso hasta que vivimos una situación o un momento límite de dificultad máxima en la vida, que se puede presentar pues como una enfermedad, o en mi caso como un accidente de coche, o como un desamor muy profundo, o como una pérdida de todo lo material y económico que tienes, una ruina, ¿no? Creo que esas cosas que a veces nos hacen tocar tierra, nos hacen ir a lo más profundo de las profundidades, es también, y no me malinterpretéis, un regalo o una manera de acercarte mucho a esa voz interna, ¿no? Cuando se quita todo lo demás, cuando sabes que todo lo demás, el ruido es superficial y solo quedas tú y tu Dios. Hola, Sonsoles, bienvenida. ¿Hola? Hola, ¿La voz del espejo? soy tu voz interna. ¿Mi voz interna? Wow. Es curioso, nunca te había escuchado así. ¿Me habías imaginado así alguna vez? Te había imaginado muchas veces, pero no así a través de un espejo. ¿Y qué te parece? Me parece muy arquetípico, muy increíble, ¿no? Es un poco como el cuento de Alicia, que se cayó a través del espejo y llegó a un mundo mágico, donde nada era lo que parecía. Bueno, tal como lo describes, se parece un poco a tus narraciones, tus cuentos, tus libros, ¿no? Sí, es un poco mi mundo interior, está lleno de fantasías y de historias, de imaginaciones, de proyectos, de ilusiones. Y cuando había hablado con mi voz interna, creo que pocas veces lo había hecho en voz alta. Pues me alegra que hoy estés aquí permitiéndote hacerlo en voz alta y poniéndote frente a un espejo para poder verte mientras lo haces. Pues gracias por invitarme y darme la posibilidad de vivir esta experiencia que, como todo en la vida, suma y me nutre. Para mí es un placer poder permitirme desde tu parte en este espacio sagrado para nosotros, que podamos poner voz a tu voz interna. Sí, estoy un poco nerviosa, la verdad, no sé. Es, es complicado, ¿no? Tener una conversación con uno mismo, sobre todo en qué papel te sitúas, en el que pregunta o en el que responde. Respira profundamente y siéntelo. Permítete sentirlo, soltar. Y tal vez pregunta y respuesta sea lo mismo. Sí, tal vez sea como un viaje hacia el interior, ¿no? Lleno de miguitas o de pistas o de pequeñas paradas que te van llevando cada vez más profundo, cada vez más dentro, cada vez a fundirte con esa voz en el que ya no haya una diferencia entre lo de dentro y lo de fuera. Puede que sea un viaje apasionante y supongo que como en todos los viajes, o sea, ese primer paso es el más difícil de dar, ¿no? El de decir, bueno, pues me lanzo, que sea lo que Dios quiera y a por todas. Es ese momento, ¿no? De decir, venga, estoy en el lugar correcto y seguro que sucede la magia. Sí, me emociona escucharte y empezar a sentirte que ya empiezas a sentir. Creo que si tuviese que hacerle una pregunta a mi voz interna, a- ¿podríamos decir que la voz interna es la voz de Dios? Mm, ¿Tú lo sientes así?
podría decir que sí, pero quizás como con mensajeros de por medio. No sé hasta qué punto de todas las voces internas es 100% la de Dios, la de sin seres superiores, sin espejos, sin intermediarios, ¿no? Es como demasiada presencia para mí sola y me abruma, ¿eh? Te entiendo. El ser humano está lleno de capas, creencias necesarias, pero que parece que en el día a día, en la sociedad, en la vida diaria, en el piloto automático que vivimos, nos cuesta poder conectar con algo más profundo que a veces pensamos externo y no interno, lejos de nosotros. Y parece que si decimos que la voz interna es la voz de Dios nos asusta, porque siempre hemos colocado a un Dios externo a nosotros. Pero cuando conectamos con nuestra divinidad, empieza a parecer más sencillo, ¿verdad? Sí, o sea, mi mente, que al final la mente no deja de ser un constructo de todo lo vivido y experimentado, así lo cree. O sea, sí creo que la voz interna es la voz de Dios. Pero esa misma mente, claro, lo paso por el filtro y pienso, pero si dentro de la inmensidad del universo, ¿quién soy yo para tener una conversación directa con Dios, ¿no? Y sin embargo la tenemos todo el rato. Entiendo que sí, que la tenemos todo el rato, pero para protegernos un poco de eso, pues no sé, a veces le ponemos otros nombres, ¿no? Como yo, y de hecho en mi primer libro así lo hablaba, ¿no? Como la voz de mi ser superior, que no deja de ser Dios, ¿eh? Y el espejo no deja de ser un simbolismo con esa voz, ¿no? Esa voz interna. Y entiendo que esto lleva muchísimos años y siglos en la humanidad, ¿no? Porque hay muchas leyendas, muchos cuentos, muchas historias que han utilizado esta misma metáfora, ¿no? De hablar con el espejo, pues para reflejar los egos, para reflejar la sombra, para poder atravesar todo eso más oscuro y llegar a una luz más potente sin sentirnos como muy juzgados, ¿no? Y el espejo yo creo que es una gran metáfora. Me parece súper bonito que haya encontrado esta posibilidad de poder vivir esta experiencia a través de este podcast. Y también me parece como muy vulnerable porque, wow, quien tiene una conversación con su voz interna o con su Dios públicamente, o sea, es un gran reto, digamos, y a la vez un gran regalo, pero sí, los miedos están ahí, ¿para qué te voy a decir lo contrario? Fíjate, has dicho muchas cosas interesantes, pues necesitamos de la dualidad para poder entendernos y hay muchas voces y formatos de voces, ¿no? Que también forman parte de esas capas más íntimas y más internas. Pero el exponerte hoy aquí y el permitir acercar a muchas personas que a veces dudan de si su voz interna está más en la sombra o en la luz, si las voces internas que puedan aparecer tienen un carácter más dual o más egoico. Todas esas dudas y esos miedos que contemplas y que transmites creo que pueden dar y esclarecer a muchas personas a través de escucharte, ¿no? De esa vulnerabilidad, de permitirte abrirte en este momento. Yo también lo creo y de hecho un poco, no sé si decir mi misión de vida, pero sí mi trayectoria en los últimos años va un poco en función de eso, ¿no? De comunicar y de transmitir ese tipo de mensaje de salir de ese ruido en el que vivimos inmersos, en ese ruido de la sociedad que nos tiene tan alejados de algo que vive con nosotros, ¿no? 24/7, que es esa voz interna. Y que muchas veces, y a mí esto me da mucha pena, pero lo he vivido en carne propia y lo he visto en mucha gente cercana, no somos conscientes de eso hasta que vivimos una situación o un momento límite de dificultad máxima en la vida, que se puede presentar pues como una enfermedad o en mi caso como un accidente de coche o como
un desamor muy profundo o como una pérdida de todo lo material y económico que tienes, una ruina, ¿no? Y creo que esas cosas que a veces nos hacen tocar tierra, nos hacen ir a lo más profundo de las profundidades, es también, y no me malinterpretéis, un regalo o una manera de acercarte mucho a esa voz interna, ¿no? Cuando se quita todo lo demás, cuando sabes que todo lo demás, el ruido es superficial y solo quedas tú y tu Dios, tu voz interna, ahí hay momentos de verdad muy pura y creo que muchísima gente que ha pasado y ha transitado una noche oscura del alma, que es así como lo llaman, estaría de acuerdo conmigo de decir que qué pena, ¿no? Que tengamos que pasar por momentos tan duros en este plano para encontrar algo que vive con nosotros día a día. Y bueno, un poco mi mensaje va encaminado a eso, a decir, bueno, pues no, que no tengas que llegar al límite del sufrimiento humano para despertar. Sí, esa es la voz que siempre está dentro de ti y que es la que quieres gritar, ¿no? O mostrar en todo lo que haces y compartes. Y creo que este espacio nos lo permite. Yo soy la voz que siempre se olvida, aunque siempre está ahí, pendiente y a la espera de poder ser escuchada. Y aun en los momentos críticos y en esos momentos profundos que cada persona atraviesa en ese despertar o en esa conexión interna, independientemente de cómo le llamemos, porque hay muchas formas de llamarla, pero esa conexión conmigo a veces se da solo a través del sufrimiento. Y es una forma de mostrar que no es necesario esperar a eso para poder estar conectados, ¿no? Y aún así, también en esos momentos se me niega de forma externa, por vergüenza, por miedo, porque no me van a comprender. Pero cuando es tan evidente que lo que pulsa internamente te guía, empezamos a permitírnoslo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y en un mundo mágico, en un mundo irreal, en un mundo de mi cabeza, qué bonito sería, ¿no? Que naciésemos sin desconectarnos con esa voz interna y que pudiésemos transitar toda nuestra vida material conectados con la voz interna. Y sin embargo, en mi caso, yo creo que no fue así. Me desconecté pronto, si alguna vez estuve conectada en la infancia, que entiendo que sí, y me volví a conectar a través de experiencias duras, muy duras, y sobre todo cogiendo distancia de muchas cosas. A mí los viajes me ayudaron mucho a conectarme con mi voz interna. No la soledad, porque nunca estás sola, pero sí ese poder encontrar ese poder interno, que no es fuerza, que es poder interno, ¿no? De saber que si hay que solucionar cosas afuera, las herramientas están dentro. O por lo menos la capacidad de encontrar esas herramientas para solucionar. Y para mí casi todo en la vida, porque no quiero hacer afirmaciones absolutas, es así, de adentro a fuera. O sea, de dentro a fuera. Y somos el reflejo de lo que llevamos dentro. Y efectivamente, si tú estás dentro nuestro, esa voz interna, cuanto más alimentemos esa voz, cuanto más la nutramos, cuanto más el diálogo sea más continuo y más bidireccional, entiendo que también se reflejará afuera, ¿no? Entiendo que eso se proyectará de alguna manera energética, luminoso o visualmente en el exterior. Y bueno, si todos estamos conectados en esta matriz, es bonito, ¿no? Es como esa expansión de poder tocar corazones y conectarnos. Ya ves. ¿Crees que es importante que las personas hablen más con su voz interna? ¿A ti te ayudó después de descubrirme y permitirme sentirme dentro de ti? Sí, a mí me ayuda un montón, porque había preguntas que yo me hacía que la mente no tenía respuestas. Y esas preguntas me las estaba haciendo desde el lugar equivocado, ¿sabes? Y solamente fue yendo hacia adentro donde pude cambiar las preguntas para obtener las respuestas que al final me dieran paz, que es lo que yo buscaba, ¿no? O sea, tener paz en mi corazón y poder seguir viviendo pese a todas las circunstancias que
que se habían acontecido en mi vida. Entonces, ni siquiera sabría decirte, ¿eh? O sea, que fuese un momento puntual o un hecho concreto, fue una consecución de cosas y de hechos y de experiencias y de personas que me llevaron a mirar hacia adentro. Y luego una experiencia muy potente que tuve también en el desierto del Sáhara, que me parece un lugar de poder y un lugar de magia, donde pude escuchar muy claramente la voz interna, mucho. Estoy permitiéndome sentirte en ese momento en el Sáhara, recordando. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro, ¿Y cómo lo viviste tú? yo siempre lo vivo a través de vosotros, en esa plenitud, en esa entrega, en el sentir la unidad en cada momento, en el sentirme conectada y conectar a través de ti con el plano físico y poder unir cielo y tierra en instantes y momentos. Y luego es curioso porque me sentí muy sostenida. Estuve 40 días en un sitio que a priori podía ser algo hostil para moverte en una silla de ruedas, que es un desierto lleno de arena. Siempre me sentí sostenida, siempre me sentí protegida, siempre sentí que había una solución, que aparecían las personas adecuadas, los momentos justos, y eso escapaba a todo lo que yo pudiese hacer desde la materia. O sea, y era un paso más allá, y yo creo que fue el momento en que me rendí a la vida, me rendí a algo que yo sabía que era para mí, algo que yo sabía que tenía que vivir, pero desde la inconsciencia, o sea, no lo podía explicar con palabras ni desde la razón, pero sí creo que esa voz interna estuvo presente viviendo conmigo esos 40 días y todos los que vinieron después, acompañando y ya llevaba tiempo, ¿no? Sabiendo que había algo más, pero haciéndolo tan palpable, tan presente, que ya nunca más pude volver a dudar de esa existencia. Qué bien que te has permitido sentirme. Me ha gustado mucho el nombre que le has dado, que me has dado, esa conexión con el ser superior para ti. Me gusta que cada ser humano encuentra una forma de expresión y de conexión, y es divino poder sentirlo a través de cada uno. Son diferentes formas de expresión y es bello poder ponerle palabras, ¿no? A mí las palabras me nutren, me encantan, creo que tienen una magia y un poder increíble, y a veces también todo lo contrario, ¿no? También las palabras pueden dañar y pueden ser como cuchillos afilados. Entonces, una gran herramienta, como es la comunicación, pues también conlleva una gran responsabilidad a la hora de expresarnos y de comunicarnos. Y yo creo que esto, que fue algo que también empezó a nacer en esa experiencia del desierto, en los últimos años de mi vida me ha acompañado muchísimo, ¿no? El trabajar y estudiar y acompañar a personas a comunicarse desde otro lugar, a verse con los ojos del corazón, más allá de con los ojos físicos, a tener esa conexión y a utilizar las palabras desde un lugar que nutran, que acompañen, que emocionen, que hagan sentir, y que ese sentimiento y esas emociones sean recordadas para siempre, ¿no? Aunque las palabras al final se las pueda llevar el viento, lo que tú sientes cuando tienes esa conversación o cuando escuchas un podcast como este o una película o una charla o lo que sea, es recordar eso que te hizo sentir. Y a veces se te olvida lo que escuchaste o las historias, pero no lo que te transmitió esa persona. Y creo que ese es el gran poder de las palabras y de la comunicación. Yo me lo llevo a mi terreno, que es la alquimia, ¿no? La alquimia de la comunicación, la alquimia de contar tu historia. Y creo que por ahí va un poco también mi propósito de vida, ¿no? Acompañar a personas a que sean capaces de coger esas heridas que todos tenemos o esas historias de vida que todos hemos transitado y que las puedan poner bonito, que las puedan hacer suyas de tal manera que cuando las cuenten
transmitan un mensaje, ¿no? Un mensaje de amor, de unicidad, de comprensión, y que sepan muy bien desde dónde la están contando, porque la misma historia contada desde la víctima o contada desde el héroe cambia completamente la historia. Entonces, sí, creo que la comunicación y las palabras son herramientas de la voz interior. Sí, son una forma posible, un vehículo para poder conectar las emociones y lo que sentimos. Utilizar la palabra para poder dar forma en el mundo físico a ese mundo emocional e interno, para poder transmitir lo que tenemos por transmitir, buscando siempre la unidad, ¿no? Como bien dices, podemos usar las palabras como, como una rosa o como un puñal. Va a depender desde dónde las usemos. La palabra en sí es neutra y cada persona le dará un significado. Cada persona en su momento dará un significado a lo que reciba de cada una de tus escritos, de tus historias, de todo lo que estás creando. Hay dos partes importantes, el desde dónde lo haces tú, desde esa entrega, y como espejo, desde dónde lo recibe el otro y qué te hace sentir a ti al recibirlo el otro de esa manera. Parece complejo, pero es mucho más sencillo. Ese desde dónde se entrega el propósito y la misión es lo que nos va a conectar realmente con la voz interna. Y cuando hablamos desde la voz interna, el desde dónde propone y abre un camino para que el otro pueda recibirlo. Cuando no hablamos del ego, desde el ego del otro también se desvanece. El ser humano está muy acostumbrado a hablar desde la defensa o el ataque, pero cuando alguien habla desde el corazón, el que lo escucha, el receptor, se abre. Creo que la alquimia que propones a través de tus obras es un camino para que esta realidad se materialice en la vida de muchas personas. Sí, completamente de acuerdo. O sea, el desde dónde es una pregunta muy poderosa y el para qué es otra pregunta igual de poderosa a la hora de tomar decisiones y a la hora de comunicarte, ¿no? O sea, desde dónde lo digo, para qué lo digo y desde luego es muy, muy, muy potente. Me he quedado en blanco ahora mirándote, mirando, ¿sabes? Como ese viaje de... ¡Wow! Permítetelo. Sí. A veces estamos tan acostumbrados, cuando empezaste me decías pregunta o respuesta, y estamos muy acostumbrados a preguntar, responder, y a veces el silencio responde, el tiempo, los tiempos. Estamos en un espacio seguro, te lo puedes permitir. Me viene a la cabeza el cuento de Blancanieves, ¿no? Y la bruja malvada que se miraba a aquel espejo y preguntaba quién es la más bella del reino. Y esto está muy relacionado con lo que tú dices del ego, porque al final la bruja no podía soportar, o la madrastra no podía soportar la belleza de Blancanieves y la inocencia de Blancanieves. Y necesitaba algo arquetípico, como en ese caso era el espejo, para que le devolviese una imagen que ella esperaba encontrar, pero que no dejaba de ser su propia sombra, ¿no? Y eso, claro, en las relaciones de comunicación, a veces pasa, aunque tú vayas desde un para qué limpio y puro, un desde dónde, claro, si la otra persona lo está viendo desde el ego, la palabra distorsiona y es difícil que llegue, ¿no?, el mensaje. Entonces también ahí está la sabiduría de poderte comunicar con metáforas o con cuentos o con mitos que hacen que la otra persona baje la guardia, ¿no?, digamos, y puedan interiorizar ese mensaje que a fin de cuentas es lo que el emisor está buscando, ¿no?, el para qué. Sí, en el momento en el que tienes claro el para qué, muchas veces os invito a observar que cuando se habla desde el corazón y recibimos una respuesta del ego, tal vez no estemos hablando de todo desde el corazón. Hay hilos de miedo,
Cuando tenemos miedo a cómo nos van a interpretar o a querer explicarlo para que nos entiendan, esos hilos de miedo que pueden aparecer en nuestra mente a la hora de la explicación pueden ser suficientes para que el otro se enganche y vibra en esta situación. Como bien dices, cuanto más trabajamos metáforas, analogías y una comunicación que cuida el detalle de lo que queremos transmitir, más se va cayendo ese miedo también dentro de nosotros y nos permitimos entregarlo fluyendo desde el amor y sin esperas de la interpretación de lo que el otro va a interpretar o de lo que el otro puede proyectar en nosotros. Cuando cogemos esto y utilizamos la palabra desde ahí, si el otro sigue en su ego, solo será temporal. Es un aprendizaje para ambas partes. Siempre es un aprendizaje de emisor y receptor, ¿no te parece? Sí, completamente. O sea, el aprendizaje nunca acaba y claro, nos codeamos o tratamos con tantas personas a lo largo de nuestra vida que nos hacen de espejos o que nos reflejan en cada momento pues lo que también nosotros tenemos que trabajar, ¿no? O sea, el maestro al final enseña la gran parte de su herida, digamos, y más allá de que yo no me sienta maestra de nada, pero sí, efectivamente, yo creo que enseñando es como más se aprende. Sin duda sí es, porque constantemente cuando te muestras y muestras esa vulnerabilidad, es cuando te permites llegar a la vulnerabilidad del otro. Y eso también trae movimientos, cambios, y siempre es un aprendizaje. La comunicación interna y externa, por presentarla así, porque yo creo que siempre es interna, es un gran aprendizaje. Bueno, hablemos de la presencia. Tú dices que la comunicación siempre es interna, pero ¿qué es la presencia? Porque para mí la presencia es una gran parte de la comunicación. Hay personas que transmiten muchísimo sin abrir la boca, solo con presencia. ¿Y Y eso esa, sería una comunicación externa o interna? te lo iba a preguntar a ti. ¿A ti te parece interna o externa? Cuando la persona está en presencia, no utiliza palabra, ¿qué crees que es? Pues me remito a lo de antes, ¿no? De dentro a fuera. Entonces supongo que la presencia nace dentro y se proyecta fuera. Se muestra. Es tal la presencia interna que su vibración, cuando tú observas a una persona, tal vez no ves tanto su forma física, sino su vibración, su esencia, que es puramente interna, que va más allá de la forma. Sí, a mí esto me da mucho consuelo y es una palabra que está mucho en mi vocabulario, la presencia. Una conversación con presencia, un café con presencia, un paseo con presencia, sola o acompañada. Y te digo que me da mucho consuelo porque al ser yo una mujer que me manejo por la vida desde una silla de ruedas, las primeras miradas pueden ser difíciles o, no sé, no voy a decir duras, pero sí miradas de condescendencia o de pena. Y eso, la mejor manera en que yo he encontrado de solventarlo es con presencia. Cuando, cuando mi presencia es más grande que algo, un objeto como la silla de ruedas. Cuando dices de las miradas condescendientes o de compasión, las diferentes formas de que cada persona pueda interpretar tu silla de ruedas, imagino que en este momento eso ya está más integrado en ti. Puedes verte desde esa presencia y sentir quién eres, como tú dices, más allá de ese objeto o gracias a ese objeto. Sí, quiero pensar que gracias a ese objeto he hecho un gran trabajo de muchos años de trascender y de transitar y de agradecer, porque a fin de cuentas es un objeto que a mí me ha permitido seguir moviéndome por el mundo, disfrutando de la vida. Aunque la percepción desde fuera pueda ser de menos capaz o menos válido. Entonces, sí,
Ha sido una gran herramienta de aprendizaje y de presencia absoluta. Y esto no hubiese sido ni de casualidad capaz de llegar ahí si no hubiese sido con la ayuda de mi voz interior y de esa comunicación constante. Gracias, gracias por ello. Sí, gracias a ti. Me parece muy interesante, si a ti te apetece, que hablemos un poco más de este punto, ¿De de qué? tu silla, desde el punto de la presencia y de la superación o lo que te motivó en los últimos años para demostrar que tu presencia va mucho más allá. Sí, hablemos de lo que quieras. Superación, fíjate, ¿eh? Es una palabra, es una palabra bonita, retomando con el poder de las palabras, pero también es una palabra que según qué contextos, pues me genera un poco de rechazo, la verdad. Porque desde mi punto de vista, cuando algo te sucede o te acontece en la vida, como en mi caso fue un accidente de coche, y a partir de ahí había dos caminos. Podía haber fallecido, gracias a Dios no fue así, o seguir transitando y disfrutando de la vida, pues unida a una silla de ruedas, o quedarme en mi casa llorando y lamentando mi suerte y enfadada con el mundo. Y la realidad es que mucha gente desde fuera puede pensar que he superado muchas cosas, que me he superado y que he superado un montón de cosas, y yo también puedo pensarlo cuando miro hacia atrás, pero mi realidad es que para mí solo había un camino, el de seguir avanzando, y entonces solo podía elegir la actitud con la que lo hacía. Entonces, la actitud que siempre me ha movido pues es la del disfrutar, la del entusiasmo, la de aprender, la de gozar, la de la alegría. Y claro, todavía hay gente que se sorprende que eso, asociado a un problema físico, como que no casa bien, ¿no? Y me imagino que volvemos a lo mismo, el desde dónde lo miras. Así es. Es más desde donde lo mira la persona, pero si lo he traído para que lo comentemos, es porque en tu caso el objeto es una silla, en otros el objeto es ser ciego, Ajá. en otros hay infinitas formas de superarse y ninguna mejor ni peor ni diferente. Hay personas que no necesitan de la silla, pero necesitan superar barreras internas que los paralizan más que a lo mejor a otras personas un problema o una discapacidad, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, sí, y yo sé que hay cosas infinitamente peores que una silla de ruedas, pero si lo pongo siempre sobre la mesa es porque es algo muy visual, algo que no se puede esconder en ninguna hora del día y en ningún contexto, o sea, siempre es lo primero que se ve. Hay enfermedades muy duras o discapacidades también muy duras que quizás no son tan visibles, ¿no? Entonces, eso siempre está presente a nivel de sociedad y a nivel de cualquier persona con la que te cruces. Forma parte de tu mensaje. Para mí sí, forma parte de mi mensaje, pero también es bonito, sobre todo cuando me relaciono con niños que están más abiertos desde la curiosidad. A ellos, desde la curiosidad, les encanta preguntar, ¿no? ¿Cómo conduces? ¿Cómo subes un bordillo? No sé, cómo te pones los pantalones? Ese tipo de cosas. Pero desde el asombro, porque para ellos todo es nuevo. Entonces, una vez que ya lo han integrado y que ya se lo has explicado, es como, vale, pues sigo a lo siguiente, ¿sabes? No se quedan ahí anclados en la pena, ni en el drama, ni en el... nada. Esto era lo que quería que trajeses, porque me parece muy interesante volver a recuperar la inocencia de los niños, de asombrarnos y naturalizar todo, porque todo es natural y todo está a disposición. Sí, sí, a mí me encanta y yo, o sea, lo comparto un montón con los niños. Tengo la suerte de estar rodeada de niños. Ahora en verano que voy mucho a la piscina y cada vez que me ven meter y sacar la silla del coche, pues siempre se me acerca alguno. ¿Y cómo conduces? ¿Y cómo tal? ¿Y cómo cual? Pues ya, es que para ellos es diversión. Entonces, pues claro, ¿cómo no se lo voy a explicar? Pues perfecto. Y el término superación, pues como todo, en este plano es dual. Por lo tanto, tendrá esa visión positiva o negativa, que en el fondo es neutra y va a depender del estado de ánimo y del momento de cada ser humano.
Hay personas que necesitan la superación como un salvavidas y otras personas no lo necesitan porque entienden que el vivir es la superación en sí misma, ¿no? Y tanto. Vivir es la superación en sí misma. Pues me lo quedo eso. Me ha encantado compartir este momento, Sonsoles. Estoy muy agradecida de que me tengas presente en tu vida, de que me hayas escuchado en los últimos años y de que hoy lo podamos hacer público. Pues yo sí que estoy encantada de que hayamos coincidido así, ¿no? Desde fuera y desde dentro y desde fuera. Te tengo presente en mi vida, o sea, vas conmigo 24/7 y aunque a veces no se me olvida, porque no se me olvida, pero a veces quizás la vida me vaya un poco más rápido de lo que me gustaría, pero te tengo presente siempre. Cada mañana desde hace muchos años te escribo cartas en mi diario matutino y cada noche antes de dormir siempre doy mis plegarias de agradecimiento. Así que sí, todavía nos queda mucho viaje juntos y espero que sea un viaje de disfrute, de gozo, de aprendizaje y de entusiasmo. Yo estoy aquí para disfrutar contigo a cada momento, a la espera de cuando necesitas que hable y siempre en la escucha, porque en el fondo las preguntas y las respuestas son una sola. Así es. Seguiremos compartiendo y espero que sigamos tal vez volviendo a encontrarnos en este espacio. Sí, en este espacio y en todos los espacios. Es maravilloso cuando algo está integrado, pues que te lo puedes llevar a todos los sitios. Y además no paga billete de avión. Esto está genial. Así es. Ajo. Gracias.